Buenos días. Perfecto. Buenos días. Un saludo cordial a toda la audiencia. Doctor León, buenos días. Hola, ¿qué tal, doctor? ¿Cómo Sí, está? un gusto de compartir con usted, maestro León. Buenos días. Igualmente. Tenemos algunas preguntas de nuestros alumnos. Nos viene la primera pregunta desde el país de Bolivia. Héctor García nos pregunta, ¿es diferente la metodología, es diferente la elaboración del marco metodológico en una investigación cualitativa a una de tipo cuantitativa? Ya, doctor, perfecto. Doctor, tenemos una segunda pregunta de nuestro alumno José López Martel de Ecuador, ¿no? Nos pregunta, en la redacción de los objetivos generales y específicos, ¿no? ¿Cuántos, o sea, del objetivo general pueden elaborarse objetivos específicos? ¿Cuántos objetivos podrían elaborarse a partir de un objetivo general? ¿Hay algún límite? Excelente, excelente, doctor. Y tenemos una tercera pregunta de la alumna Carmen de Lima, Perú, ¿no? Nos habla acerca de las tres dimensiones del marco teórico, ¿no? Si usted está de acuerdo con eso, nos dice, hay tres dimensiones en el marco teórico que se deben considerar, histórico, contextual y conceptual, ¿no? Histórico, contextual, conceptual y metodológico, ¿no? Son las tres dimensiones, ¿es así? Me parece que se pueden hacer tantas subdivisiones. Excelente, doctor, su respuesta. No lo interrumpimos más, doctor. Hasta ahí con el tema de la ronda de preguntas, estimado doctor León. Así es, doctor. Vamos a pasar entonces a la segunda ronda de preguntas que va a Perfecto. conducir el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Buenos días. Sí. Ok, buenos días. Buenos días. ¿Qué Vamos tal? a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual de nuestro congreso. La primera pregunta viene desde Lima, Perú, de la estudiante Carmen Gutiérrez. Nos dice, ¿cuál es el método del paradigma positivista? Me pregunta por el método o paradigma positivista. Sí, así es. A ver, por lo que yo conozco, el positivismo es una teoría sociológica cuyo... Ya, ok. Y tenemos del alumno Luis de Ecuador, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre fuentes, citas y referencias? Los tres son ¿Entre qué? la diferencia entre fuentes, citas y referencias. Ah, sí, sí, sí. ¿Es lo Bueno, mismo, es diferente? Esa es la pregunta. sí, son lo mismo, pero son diferentes. Es decir, una fuente, como vimos, primaria o secundaria. Excelente. Y a propósito de este tema, tenemos otra pregunta muy parecida que me pareció importante realizarla. Es de un alumno, Fernando Puelles, de acá de Lima, Perú también, que nos dice, ¿se puede utilizar como referencias bibliográficas las noticias de un periódico, siempre y cuando este artículo, esta noticia tenga, por ejemplo, implicancias científicas, o sea, por ejemplo, la entrevista a un científico? ¿Puede utilizarse como referencia bibliográfica según la investigación, doctor? Sí, 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 cada vez más me parece. Inclusive, doctor León, hay periódicos virtuales también, ¿no? O sea, hay periódicos Sí, claro. que aparte de que tener su edición impresa, tienen su edición digital, ¿no? Que está en el internet también, ¿no? Entonces, Yo creo, doble fuente, ¿no? creo que hacia eso vamos cada vez más. Sí, doctor. Doctor, muchas gracias por sus respuestas. Nos ha ilustrado con su saber. Al igual, gracias al público por sus preguntas. Ahora continuamos con el desarrollo del programa, doctor.
Muy bien, doctor. Vamos a pasar entonces a la primera ronda de preguntas que conducirá el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor Peroso. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera Buenos días, no pregunta puedo nos viene, verlos. la primera pregunta nos viene del país de Bolivia. Juan Apaza Ajá. Mamani nos pregunta ¿qué es el criterio empírico y cómo se aplica? Excelente. Y nos pregunta la alumna Juliana de Lima, Perú, ¿no? ¿A qué le llaman marco histórico? ¿Está relacionado con el marco empírico? Ya, perfecto. Tenemos la tercera pregunta del alumno Vargas, de Buenos Aires, Argentina. Nos está haciendo una pregunta, nos pregunta acerca de la metodología, ¿no? Acá, a ver. ¿Cuál es lo más importante o cuál es el concepto más importante en la elaboración del marco de la investigación? De donde se está preguntando el alumno. Pero, ¿Cuál es lo más ¿se refiere a cuál importante marco? en la elaboración del marco empírico? Esa es la pregunta que nos hace el alumno. Excelente. Agradecemos la participación de nuestro expositor por sus importantes aportes durante la primera parte de su presentación y por las preguntas planteadas. Ahora es momento de tomar un breve receso. Volveremos en 5 minutos. A ver, vamos entonces a pasar a la segunda ronda de preguntas que conducirá el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Doctor Enríquez, adelante con las preguntas para el doctor Juan Peroso. ¿Qué tal? Sí, a ver. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Sí, tenemos algunas más. A ver, nos preguntan la estudiante Liliana de Lima, Perú. Nos dice, ¿cuáles son las amenazas al diseño de la investigación? ¿Y cuáles serían los mecanismos de control de las mismas? Sí, tenemos otra pregunta del alumno Luis González, de Argentina. Nos pregunta, ¿cuáles son las diferencias entre marco teórico y marco empírico? Nos pregunta el alumno Juan Carlos Díaz, de Lima, Perú. Nos pregunta, ¿cuáles son los pasos del método empírico? ¿Cuáles son los pasos del método empírico? Perfecto. Tenemos otra inquietud de nuestro alumno Juan Carlos Fuentes, de acá de Lima, Perú también. Nos preguntan, el marco empírico, ¿existe alguna diferencia en la elaboración del marco empírico en un estudio cualitativo versus un cuantitativo? ¿Y cuál sería la diferencia? Sí, ok, acá tenemos otra pregunta de la señorita Juana Ruiz, de la ciudad de La Paz, Bolivia. Nos pregunta, estimados doctores, ¿cuál es la importancia o la diferencia de pruebas y aplicación de instrumentos en una investigación cuantitativa versus una cualitativa? Nos pregunta sobre las pruebas y aplicación de instrumentos en los dos tipos de investigación, doctor. Excelente. Tenemos otra pregunta. Pues, respecto a la elaboración del marco empírico, ¿tiene alguna relación, existe alguna referencia en el marco empírico cuando se realiza una investigación prospectiva de una retrospectiva? ¿Hay alguna diferencia? Es la pregunta. Marcos No, de la ciudad de Ecuador, del país de Ecuador, de Guayaquil, Ecuador. fíjese una cosa, eso. Claro. Nos pregunta la alumna Carla Quiroga, de la ciudad de Guayaquil, Ecuador, ¿no? La pregunta es, ¿cuándo aplicar el método empírico? Excelente, doctor. Muchas gracias, doctor Poroso, por sus respuestas, al igual que al público por sus preguntas. Ahora continuemos con el desarrollo del programa.
Vamos a dar pase ya a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Buenas tardes. Buenas tardes, Mariano, buenas tardes. Buenas Para tardes, empezar el saludo, iniciamos la ronda de preguntas con la primera inquietud, ¿no? De uno de nuestros alumnos, el amigo Luis de la ciudad de Lima, nos pregunta ¿cuál es el rol más importante de la epidemiología en la salud ocupacional? ¿No? ¿Y cuál ha sido el más fuerte impacto en los últimos años de estos cambios? Muchas gracias por su respuesta, Magister Mariano. Tenemos otras interrogantes, ¿no? Hablábamos específicamente en el Perú hay una pregunta de Juan Carlos, de la ciudad de Lima, nos pregunta sobre el subregistro en lo que es epidemiología ocupacional, ¿no? Hablábamos de un subregistro y yo le complemento la pregunta. Todos sabemos que en el Perú existe un problema de lo que es la informalidad en el trabajo. Tenemos en el Perú 30% el 70% de la economía peruana es informal, ¿no? Entonces, con ese fuerte impacto de una economía informal, ¿cómo poder hacer evaluaciones de epidemiología ocupacional en un marco de una total o una fuerte data de trabajo informal, ¿no? ¿Cómo medirlo? ¿Cómo registrarlo? ¿Qué opina usted, Mariano? Excelente. Excelente la respuesta, Magister Mariano. Tenemos otra pregunta de nuestra alumna Carolina Gutiérrez, de la ciudad de Quito, Ecuador. Nos pregunta cómo superar los sesgos de medición y a la hora de medir y clasificar las exposiciones laborales. Excelente por tu respuesta, Mariano. Muchísimas gracias. Continuamos con el programa. Muchas gracias, doctor Montoya. Vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas que conducirá el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Sí. Buenas tardes, doctor Montoya. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La pregunta sería, ¿cuál será la política de salud más importante a implementar en la era post-COVID? Ok, muchas gracias, doctor César Montoya, por su participación y por su respuesta. Muy bien, muchísimas gracias también, doctor Enríquez. De igual modo al doctor César Montoya por todo lo compartido durante su ponencia en la plenaria Nuevas Perspectivas de las Políticas de Salud en el Perú. Sí, estamos perfectos de tiempo. Ya pasamos entonces a las preguntas. Ok, perfecto. Muchas gracias. Adelante, doctor Manuel Enríquez, con las preguntas para la doctora Doctora Isabel Martí, Martínez. buenas tardes. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde Lima, Perú. Jorge Castellanos. ¿Cuál es la importancia de la tercera dosis respecto a la vacunación del COVID? Y en la misma pregunta nos dice, ¿las tres dosis deben ser de la misma vacuna o podrían ser diferentes? Ok. Doctora, y la segunda pregunta nos viene desde Bolivia. Juan Quispe nos pregunta, ¿cuánto dura la inmunidad post vacuna? Y si es diferente dependiendo de la marca de la vacuna. Ok. Muchas gracias, doctora Martí, por sus respuestas, al igual que al público por sus preguntas. Ahora continuaremos con el desarrollo del programa. Muchísimas gracias a usted, Magíster Danilo Martínez. Vamos entonces a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Buenas tardes, doctor Martínez. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar a los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. La primera pregunta viene desde el país de Bolivia. José Cárdenas nos pregunta, ¿cuál sería la estrategia de intervención que permita disminuir a tiempo las concentraciones de sílice en las áreas de trabajo y así reducir la exposición de los trabajadores?
Perfecto. Muchas gracias. La segunda pregunta viene desde el país de Ecuador. Juan Pérez Díaz nos pregunta, ¿cuál es el mejor equipo de protección personal usado para prevenir la silicosis? ¿Equipos de protección personal de media cara o equipo de protección personal de cara completa? Nos hace la pregunta sobre los EPPs o los equipos de protección personal, doctor. Muchas gracias, doctor Martínez, por sus respuestas, al igual que al público por sus preguntas. Ahora continuemos con el desarrollo del programa. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Regazzoni. Vamos entonces a dar pase a la ronda de preguntas que conducirá el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Sí. Buenas tardes, doctor Carlos Regazzoni. Vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Nos pregunta Abel García de Lima, Perú. Dice, la primera pregunta dice, ¿cómo hacer para que los gobiernos de Latinoamérica en general le den prioridad a la política de gestión de riesgos? Excelente la respuesta, doctor. Y a propósito del último término que he empleado, doctor, nos preguntan desde Ecuador, Jorge López, ¿cuál es la importancia del tiempo de respuesta ante una emergencia o desastre? Muchas gracias, doctor Carlos Regazzoni, por sus respuestas, al igual que al público por sus preguntas. Ahora continuamos con el desarrollo del programa. Muchas gracias, doctor Regazzoni. Vamos a dar pase a la ronda de preguntas que va a conducir el doctor Manuel Enríquez, coordinador en Administración de Salud Hospitalaria de la Cámara Minera del Perú. Adelante, doctor Enríquez. Sí, hay unos pequeños problemas con la cámara. Buenas noches, doctor Regazzoni. Un gusto de saludarlo. Hola, ¿qué tal, doctor Enrique? El gusto es mío. Sí, ¿cómo está? Sí, alguna vez hemos conversado ya. Sí, continuando con el programa, vamos a dar lectura a las preguntas que nos han hecho llegar los participantes a través de la plataforma virtual del Congreso. Tenemos algunas preguntas de alumnos nuestros que se han interesado en el Congreso y están haciéndonos algunos, nos están consultando sobre algunos trabajos de investigación que están realizando. Nos escribe Carlos Díaz de Ayacucho. Nos dice, buenas noches, quisiera su opinión sobre el título de mi presente investigación. Es el siguiente. Nivel de autoestima en trabajadores del Servicio de Atención Móvil de Urgencia, SAMU, del Hospital Miguel Ángel Mariscal Llerena, Ayacucho, 2019. Es el alumno Carlos Díaz. Y esto es la forma en que tienen que hacer su trabajo de tesis. En cuanto al instrumento, si ya tienen, por ejemplo, una encuesta o una ficha encuesta validada en otra investigación, la pueden usar, ¿no? O sea, no necesariamente tiene que hacer su propia encuesta, ¿no? Claro. Sí, tenemos otra consulta también de nuestros alumnos. Nos refieren acá un trabajo. Le voy a decir textualmente. A ver. Recomendaciones terapéuticas para el manejo del parto en el contexto de la pandemia COVID-19 en un hospital de salud de Lima, Perú. Ok. Agradecemos la participación de nuestro expositor y a nuestros alumnos por las preguntas planteadas, ¿no? Volvemos con la mesa de conducción.